En el vasto lienzo del pensamiento, los números naturales danzan como estrellas en la oscuridad del entendimiento, trazando constelaciones de significado en el firmamento de la mente. Como filósofos de la abstracción, nos sumergimos en las aguas profundas de la matemática, donde los números se convierten en puentes entre lo tangible y lo intangible. En el principio, el cero es el vacío de posibilidades, el instante antes que la existencia emerja de la nada. El uno, el primer destello de la creación, una unidad indivisible que despierta la multiplicidad potencial. En cada número natural yace una historia de infinitos caminos que convergen y divergen, como la senda de un bosque misterioso que se despliega ante nuestra mirada. La sucesión de los números naturales revela un poema en que cada cifra es una palabra, cada conjunto una estrofa y el conjunto infinito la epopeya misma. En la danza de los primos encontramos armonía y misterio, como si fueran versos que resuenan en el eco del cosmos, un lenguaje que solo los elegidos saben descifrar. Los números naturales, en su simplicidad aparente, encierran la esencia misma de la realidad. Son las piedras fundamentales de la realidad cuantificada, los cimientos sobre los cuales construimos las estructuras de la razón. Pero, ¿acaso no son también espejismos en el desierto de lo abstracto? ¿Sombras proyectadas por la mente humana sobre el lienzo de la realidad? En el juego de la aritmética, los números naturales son los actores principales de una obra maestra cósmica. Como los dioses en el Olimpo matemático, desafían las reglas y revelan secretos que solo los sabios pueden comprender. El infinito se despliega ante nosotros, una puerta entreabierta hacia lo insondable, y los números naturales son las llaves que nos invitan a explorar más allá de los límites del conocimiento. En esta danza entre filosofía y matemática, los números naturales se convierten en versos que recitamos en el teatro de la mente, buscando comprender el significado último de la existencia. En cada suma, resta o multiplicación, trascendemos lo tangible, elevándonos hacia las alturas de la abstracción, donde la poesía y la verdad se entrelazan en un abrazo eterno. Ahora bien, podemos sumergirnos un poco más en los albores del tiempo, en las riberas del Éufrates, donde los babilonios forjaron los primeros versos numéricos en tablillas de arcillas. Ahí, entre cálculos que emergían como delicadas flores en el desierto de la abstracción, nacían los números naturales, como suspiros primordiales que resonarían a través de las eras. Bajo el manto estrellado de la antigüedad, los babilonios danzaban con los números, describiendo la poesía en la aritmética de la naturaleza. En cada cifra veían la huella divina, un lenguaje matemático que tejía la trama de un cosmos aún sin desentrañar. Los siglos fluyeron como ríos serpenteantes y la filosofía se entrelazó con las matemáticas como amantes cósmicos. En la Grecia clásica, Pitágoras elevó los números naturales al panteón de lo trascendental, donde la suma de sus partes revela secretos místicos, como acordes celestiales resonando en la partitura del universo. Platón, el filósofo de las ideas eternas, veía en los números naturales las sombras de las verdades universales, como espejismos matemáticos que danzaban en la caverna de la realidad. La filosofía se volvía poesía y los números, versos que resonaban en el alma del pensamiento griego. En la Edad Media, con sus torres de conocimiento, vio a los monjes como poetas numéricos, transcribiendo cifras en manuscritos iluminados. Cada número natural era un poema cifrado, una alabanza matemática que elevaba el espíritu hacia el firmamento de la contemplación divina. Renace el arte en el Renacimiento, y con él la matemática se viste de gala. Fibonacci, tejedor de sucesiones doradas, entreteje un tapiz numérico que adorna el palacio del conocimiento. Los números naturales, como notas en una partitura divina, componen la sinfonía de la realidad renacida. En la alborada de la ciencia moderna, Newton y Leibniz despliegan el cálculo como un deslumbrante arcoíris matemático que abraza el cielo de la razón. La matemática y la filosofía danzan en un vals cósmico, revelando los secretos de la naturaleza en la coreografía de los números.
Ahora, en la era de los algoritmos y la información cuántica, los números naturales se convierten en partículas elementales de la realidad digital. La filosofía contemporánea, como un reflejo en el espejo de la cibernética, busca en los números la esencia misma de la existencia. Por un momento, dejemos de lado la historia filosófica matemática que hemos narrado hasta este momento para adentrarnos en el vasto telar del pensamiento humano. Esas preguntas filosóficas sobre las matemáticas que se entretejen como hilos que exploran los misterios fundamentales de la existencia. Son cuestionamientos que trascienden la aridez de los números, buscando penetrar en la esencia misma de las matemáticas y su relación con la realidad. ¿Son las matemáticas descubrimientos o invenciones? En la danza eterna entre el universo y la mente humana, las estructuras y relaciones matemáticas ¿existen como entidades independientes descubiertas por la mente o son creaciones de la imaginación, invenciones que solo cobran vidas en nuestros pensamientos? ¿Las matemáticas son objetivas o subjetivas? ¿Las verdades matemáticas son inmutables, independientes de la cultura y la perspectiva individual, o se pliegan ante la subjetividad, adoptando matices diferentes según el observador y su contexto cultural? ¿Existen entidades matemáticas abstractas? Los números, los conjuntos y otras entidades matemáticas son entidades abstractas que existen en el reino independiente de cualquier realización concreta o son construcciones de la mente que encuentran su significado en la experiencia humana. ¿Es el espacio matemático una entidad física real? En el teatro geométrico de las geometrías, ¿el espacio matemático es una entidad física palpable que modela la realidad? ¿O es simplemente un modelo útil, una abstracción que guía nuestra comprensión pero carece de sustancia física propia? ¿Cómo se relacionan las matemáticas con la realidad? ¿Son las matemáticas un espejo fiel que refleja la realidad en su totalidad? ¿O son herramientas selectivas que modelan ciertos aspectos de la realidad, revelando solo aquello que nuestra mente puede comprender? ¿Las verdades matemáticas son necesarias o contingentes? En el tejido de la lógica y la verdad, ¿las verdades matemáticas son leyes inmutables y universales? ¿O podrían haber tomado formas diferentes en otro contexto, siendo contingentes a las circunstancias? ¿Qué es la verdad matemática? En la sinfonía de los axiomas y teoremas, la verdad matemática se define por la correspondencia con la realidad, por la coherencia lógica o por alguna otra característica que escapa a nuestras percepciones inmediatas. ¿Las matemáticas son autónomas o dependientes de otras disciplinas? ¿Son las matemáticas una ciencia autónoma que se erige como un faro independiente o dependen de otras disciplinas para encontrar su relevancia y aplicación en el mundo? ¿La computabilidad y la lógica limitan el alcance de las matemáticas? ¿Las fronteras de lo conocible y calculables están delineadas por la teoría de la computabilidad y la incompletitud? ¿O existen regiones inexploradas que desafían nuestras capacidades matemáticas? ¿La realidad es cuantificable? En el esfuerzo de medir y cuantificar, ¿las matemáticas pueden abrazar todos los aspectos de la realidad? ¿O existen dimensiones inaccesibles que resisten los números y las ecuaciones? ¿Es el infinito un concepto real o solo un ideal matemático? En la frontera de lo concebible, el infinito ¿es el concepto que podemos aplicar y comprender en la realidad o es simplemente un límite conceptual que guía nuestras exploraciones matemáticas? ¿La matemática es una creación cultural? ¿Hasta qué punto las diversas culturas han influenciado en la creación y desarrollo de conceptos matemáticos y cómo estas influencias modelan la objetividad misma de las matemáticas? ¿Son las paradojas una limitación de las matemáticas o una oportunidad para el descubrimiento? En las grietas de la lógica, las paradojas matemáticas representan límites intrínsecos de la conciencia matemática o son señales que nos instan a explorar dimensiones aún desconocidas. ¿La belleza matemática tiene un significado intrínseco? En la contemplación estética de los números y las formas, ¿la belleza matemática es una verdad subjetiva o revela alguna conexión más profunda con la esencia del universo? ¿Las matemáticas son una herramienta o una estructura ontológica?
¿Las matemáticas son herramientas pragmáticas para describir la realidad o representan estructuras ontológicas fundamentales que constituyen la esencia misma del universo? ¿Es la causalidad una base para la matemática? En la danza causal entre eventos y relaciones, ¿la matemática se rige sobre la base de la causalidad o es un sistema independiente que trasciende las cadenas temporales de causa y efecto? ¿Existe una realidad matemática objetiva? En la búsqueda de la verdad, los objetos matemáticos ¿existen en una realidad objetiva independientemente de nuestras mentes? ¿O son construcciones mentales que solo adquieren significado en nuestra comprensión? ¿La incertidumbre cuántica desafía la solidez de las matemáticas? En el reino de lo minúsculo y lo indeterminado, la mecánica cuántica, con su inherente incertidumbre, plantea desafíos fundamentales a la comprensión filosófica de las matemáticas y su relación con la realidad. Estas son algunas de las preguntas que nos podemos llegar a hacer, pero en matemática no solamente se reduce a estas cuestiones, sino que en el tejido mismo del progreso humano, las matemáticas han emergido como el hilo conductor que entrelaza la ciencia, la tecnología y la ciencia misma de nuestra comprensión del mundo. Como un lenguaje universal, las matemáticas han dado forma y estructura a diversas facetas de la existencia, siendo la columna vertebral de nuestros avances científicos y tecnológicos. En el ámbito científico, las matemáticas han actuado como el fiel compañero del investigador, proporcionando lenguaje preciso para expresar teorías y modelar fenómenos naturales. Desde la física, donde las ecuaciones matemáticas describen los movimientos celestiales, hasta la biología, donde los modelos matemáticos revelan patrones en la propagación de enfermedades. Las matemáticas han sido la llave maestra que ha abierto las puertas del conocimiento. Pero su influencia va más allá del laboratorio y el observatorio. En el mundo práctico y tangible, las matemáticas son arquitecta de la tecnología moderna, desde la ingeniería que da formas a puentes y rascacielos, hasta la informática que impulsa la revolución digital. Las matemáticas han sido brújulas que guían el diseño y desarrollo de tecnologías que definen nuestra era. En la vida cotidiana, las habilidades matemáticas son como faros que nos guían en la resolución de problemas, ya sea administrando nuestras finanzas personales con precisión numérica o midiendo con exactitud los ingredientes para una receta. Las matemáticas son aliadas indispensables en nuestro día a día. La seguridad informática se erige como un bastión gracias a la intricada danza de algoritmos matemáticos que cifran y protegen nuestra información. La teoría de números, con sus enigmas resueltos como el teorema de Fermat, se convierten en un escudo que resguarda nuestras comunicaciones y transacciones digitales. En el vasto campo de la investigación científica, las matemáticas no solo modelan fenómenos naturales, sino que también contribuyen al desarrollo de la lógica y la filosofía. La búsqueda de verdades fundamentales se nutre de la rigurosidad lógica que las matemáticas infunden en la estructura misma del pensamiento. Pero no son solo instrumentos, son motores de nuevos campos matemáticos. La teoría de juegos, las ecuaciones diferenciales, la topología y la geometría fractal son ejemplos de cómo las matemáticas, lejos de estancarse, dan a luz a nuevas áreas de estudios que desentrañan la complejidad inherente de la realidad. La interconexión entre disciplinas se vuelve evidente al reconocer que las matemáticas son el nexo que une la informática y la inteligencia artificial, la estadística y la medicina, el álgebra lineal y la inteligencia artificial. Su papel transdisciplinario permite abordar problemas desde múltiples perspectivas, tejiendo un tapiz completo de comprensión. En resumen, las matemáticas no son solamente números y fórmulas, son la lengua viva que narra la epopeya del conocimiento humano. Su presencia se filtra en cada rincón de nuestra existencia, desde lo más abstracto hasta lo más tangible, revelando su capacidad no solo para describir la realidad, sino para dar forma activa a nuestro entendimiento de ella.